Paz y bien para todos. Viernes 14 de febrero, ya quinta semana de este tiempo ordinario. Hoy es el día de San Cirilo y San Metodio, importantísimos, muy importante, tanto que es memoria obligatoria. Pero también hoy es el día, ojo, aunque no está en el calendario litúrgico, sí está en la tradición. Hoy es el día de San Valentín. ¿Por qué no está en el calendario litúrgico? Bueno, se habla de tres Valentines, tantas cosas, tantas circunstancias que lo sacaron del calendario litúrgico, pero en la tradición sí se sigue celebrando. De hecho, su santidad el Papa Francisco en el año 2014 conmemoró y celebró este día, esta fiesta, conmemorando al obispo y mártir Valentín, que se cree nació en el año 175 en Terni y va a morir un día como hoy, 14 de febrero, en el año 273. Ya vamos a hablar del martirio de Valentín. Este obispo era feliz, era asiduo a la celebración de los sacramentos, especialmente el sacramento del matrimonio. Tanto que cuando las parejas se casaban, él era el que les regalaba flores y a él le gustaba casar demasiado a los soldados, porque él decía que casando un soldado con familia, era más, o más bien era menos inhumano, o sea, más humano que un soldado sin familia. Obviamente comenzó a casar cantidad de soldados que se hacían cristianos y el emperador Claudio, creo que era Claudio III, bueno, el emperador Claudio, uno de los Claudio, el emperador Claudio se dio cuenta de lo que él estaba haciendo con los soldados. Lo manda a tomar preso, lo torturaron y un día como hoy, del año 273, va a ser decapitado el obispo y mártir Valentín, quien celebró cantidad de matrimonios. Por eso en la tradición se mantiene como uno de los patronos de las uniones, de los matrimonios. Ya, las lecturas del día de ayer eran precisas, porque nos habla de la familia, del matrimonio. Vamos a las lecturas de este día, teniendo muy presente a este gran santo, a este mártir, y también qué bonito celebrar el amor. Y si San Valentín, una fecha como hoy, es para vivir y celebrar y alegrarnos en el amor, bienvenido sea. Todo lo que tenga que ver con el amor siempre tiene que ser bienvenido y celebrado. Las lecturas del día de hoy, de este viernes, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 8. La serpiente era más astuta que los demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad, nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer, no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Duro, ¿no? Cuando uno termina un texto, esto es decir, palabra de Dios, la caída del hombre. ¿Cómo fue que Adán y Eva se dejaron tentar? Primero, con el mal, con el pecado, con el tentador, no se negocia. Si alguna vez ustedes han participado, han visto, así sean películas, un exorcismo al diablo, lo que hacía el Señor cuando hacía exorcismo, silencio, cállate. No podemos dejarle esa apertura al mal. Siempre, cuando esté la tentación, alejarnos. Ese fue el primer, de la serie de errores, ese fue el primer error de Eva, que se puso a hablar y le dio la apertura, le abrió la ventanita, le abrió la puerta a la serpiente. Y la serpiente, que es astuta, entonces el tentador, el diablo es muy astuto, comienza, y es mentiroso. Démonos cuenta del engaño que le dice, ¿no?
con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, la mentira. Siempre la mentira está presente y una mentira, eso de mentiras piadosas no existe. Siempre la mentira, la pequeñez en de pronto, en la falsedad, en ocultar una verdad, tantas cosas, por ahí comienza, por ahí fue, por esa mentirita fue que se abrió la puerta para la caída. ¿Cómo está nuestra vida en relación con la verdad, con nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones en sinceridad y honestidad? Bueno, entonces le abrió la ventanita, el tentador comienza a decirle mentiras y luego sigue el engaño, ¿no? Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de eso se les abrirán los ojos. Siempre la tentación es atrayente. Cuando a nosotros se nos presenta, digamos, el diablo, que a veces sí, siempre nos ha presentado como un ser horrible, rojo, de cachos y cola. No es así, todo lo contrario. El pecado es atrayente. Ella se dio cuenta que el árbol era atrayente a la vista, que su fruto, por eso se representa acá, no dice que era una manzana, pero, pero se representa con una manzana, porque es atrayente a la vista, ese color rojo. Y pues ella se dejó tentar. Y no solo ella, sino ella también va a conducir a su marido. Acá la traducción dice su marido, a Adán. Y los dos cayeron. Y el pecado tiene consecuencias. La primera consecuencia que damos del pecado, y ojalá siempre sea así con otro del pecado, avergonzarnos, darnos pena, ocultarnos de Dios. Eso lo dice Agustín de Hipona, el pecado es el rechazo de Dios. Y entonces ellos que cometieron pecado se van a ocultar. Cuando el Señor sale a la búsqueda de ellos, porque Dios siempre sale en nuestra búsqueda, ellos ¿qué van a hacer? Se esconden. Cuando Dios está a la puerta y llama en nuestra vida, nos escondemos. ¿Cuántos llamados nos ha hecho Dios? ¿Por qué nos estamos escondiendo de ese llamado? ¿Por qué somos sordos cuando el Señor nos llama? Vamos al Evangelio, que es Marcos, seguimos leyendo Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ayer ubicamos al Señor en la región de Tiro, que es el encuentro con la Sirofenicia. Va de nuevo hacia su tierra, pero démonos cuenta que se va por la región de Sidón, pasando por la Decápolis, obvio, porque ahí en Nazaret, seguramente en Cafarnaúm, en toda esta zona, están las autoridades religiosas con las que había entrado en controversia, bueno, es el texto allá, entró en controversia y lo estaban buscando. Por eso él da toda la vuelta. Y dando toda esa vuelta, le presentan un sordo. 5 cosas. Bueno, hablamos de sordo, no de mudo, porque se sabe que cuando alguien no puede escuchar, pues es muy difícil que hable. Alguien que es sordo, por ejemplo los tartamudos, ¿no? O los sordos, cuando llamamos sordomudos. Muchas veces no es que sean mudos. Ellos tienen el movimiento de la boca y tratan de emularlo, tratan de imitarlo, y por esos sonidos que hacen a veces los sorditos. Pero no, de este nos dicen que era solo sordo. Entonces, y apenas podía hablar. Entonces, 5 detalles que hace el Señor Jesús, 5 momentos en el accionar de Jesús con el sordo. Primero, lo aparta. Hay un encuentro personal con él. ¿Qué necesidad el Señor tenía de eso? Nosotros también. Ojalá nos apartemos para estar con él. Y nos lo dice hoy el texto, para estar a solas, para dejar el Señor que actúe en cada una de nuestra vida. Segundo, lo toca. Jesús entra en contacto
contacto con el dolor de esta persona. Le tocó los oídos. La tercera acción, le va a poner saliva en su boca. Mira, pero ¿qué es esto? No, es que la saliva en la cultura hebrea es lo que articula la palabra, o sea, esa palabra con mayúscula, ¿no? Bueno, y también no sin saliva, ¿cómo habla? Entonces, esta saliva, el Señor, ¿qué está haciendo? Está transmitiendo sus palabras a la boca para que ahora tenga palabras el que antes no podía escuchar, y como no podía escuchar, no podía hablar. Ese contacto con la palabra del Señor, no la quiere tocar, Él nos transmite su palabra. Por eso yo siento el compromiso y el deber, eso lo dice Pablo. Para mí predicar no es un motivo de gloria, es un deber que me incumbe de transmitir la palabra del Señor. ¿Cómo estamos transmitiendo nosotros la palabra de Dios? Una manera es compartiendo este video. Compartámoslo, démosle like, comentemos y bueno, y ahí vamos a estar viviendo el Evangelio de hoy. Lo toca, la saliva, les decía, la transmisión de la palabra. Lo cuarto, hay una oración. Mira al cielo, y recordemos también lo que estamos leyendo del libro del Génesis en estos días, le suspiró. Ese es el Ruah. Cuando esa mirada al cielo, que es la oración al Padre, viene con la acción del Espíritu Santo. El Ruah, ese hálito, ese suspiro de vida del libro del Génesis que lo leíamos, es eso, es esa acción divina, que esa acción divina además es vivificadora. Y quinto, la palabra, efetá, porque siempre las palabras tienen que estar acompañadas de las acciones. Por eso, ¿qué es lo que le va a impresionar y asombrar a la gente? ¿Qué es lo que va a decir la gente cuando vieron esto? Hablan de las acciones. Dicen, todo lo ha hecho. Dicen, el colmo del asombro. Decían, todo lo ha hecho bien. Pidámosle al Señor en este día, por intercesión de Cirilo Metodio, y hoy especialmente también de San Valentín, que ojalá siempre, primero, que nos dejemos tocar por el Señor, que podamos ser transmisores de su palabra, y que esa palabra siempre esté acompañada de nuestras acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos mañana a esta misma hora para compartir, para reflexionar en el Evangelio de este sábado 15 de febrero. Bendiciones para todos. Chao.